Buenos días. En este video vamos a hacer repasos sobre el tema de validaciones en columnas en AppSheet. Para eso vamos a empezar con una hoja de cálculo de Google Sheets. 86% de almacenamiento. Y bueno, vamos a darle el botón nuevo y hojas de cálculo de Google, hojas de cálculo en blanco, y vamos a ponerle un título que puede ser validaciones repaso. Entonces vamos a ponerle una lista, vamos a llamarle la hoja lista, vamos a ponerle un identificador, un ID. Luego vamos a ir completando columnas que digamos que para este caso no van a tener sentido entre sí, solo van a ser casos aislados, que vamos a ver en uno por uno, ¿sí? Vamos a poner una columna de longitud, vamos a ver longitud cadena, ¿sí? Otra columna que se va a llamar intervalo. Otra columna que la vamos a llamar múltiplo. Otra columna es número. Y la última columna que se va a llamar no duplicado. Entonces esta tabla con estas columnas vamos a llevarla a AppSheet en un color verde y vamos a ir viendo algunos tipos de validaciones. ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? Vamos a incluir valores desde AppSheet que nos limite la cantidad de caracteres a incluir en esta celda, o sea, que nos limite la cantidad de caracteres. Puede ser el caso de números de cédula o número de documentos que no deben sobrepasar una cantidad dada de caracteres. El intervalo, vamos a referirnos a un caso numérico, por ejemplo, para no excedernos, escribir erróneamente un valor que no puede sobrepasar un límite inferior y uno superior. Esto se va a referir a una multiplicidad, por ejemplo, introducir solo números pares o impares o múltiplos de 3, de 5, lo que sea. Es número, vamos a darle una validación que para evitar escribir caracteres alfabéticos. Y en la columna duplicado vamos a hacer un ejercicio de forma a que si yo ya introduje un usuario, un cliente o un documento, no vuelva a repetir. Eso es el caso, por ejemplo, de registro de valores que tienen que ser únicos. Por ejemplo, el padrón de habitantes, que suele tener un registro de un número de cédula, por ejemplo, ¿no? En fin, eso vamos a verlo en AppSheet. Para eso vamos a una nueva pestaña, aquí, a multiplicar appsheet.com y me abre la plataforma donde tengo mis apps, ¿verdad? Acá hay de todo, tengo databases, unas cuantas pruebas, otras apps, hay un montón, un montón de apps. Y bueno, vamos a darle crear una app basada en datos existentes. Vamos a darle validaciones repaso y el tipo field service, choose your data, y acá le pongo el nombre de la hoja de cálculo que versión estuvimos creando, validaciones repaso. Ahí está, validaciones repaso. Y vamos a ir esperando que cree la aplicación. Ahí lo hizo. Y esta ventana cerramos y nos trae entonces la columna
¿verdad? El ID, como siempre, chequeamos de paso que tenga valor inicial de unique ID, ¿sí? Y vamos a ver las siguientes columnas. Vamos a poner label sobre, por ejemplo, longitud cadena. Vamos a quitar esto aquí. Y bueno, el ejercicio es el siguiente, ¿verdad? Vamos a crear, por ejemplo, un formulario donde aquí en el primer ejercicio va a ser introducir una longitud de cadena que no exceda de 10 caracteres, ¿sí? O sea, la longitud, yo no puedo escribir, por ejemplo, 15, 16, 14, 18, 17 y 2. Ese 2 ya no me tienen que dejar escribir, ¿sí? El undécimo carácter. Para eso lo que hacemos es meternos en las propiedades de la columna cadena y le decimos que vamos a meter una validación, y para eso lo que vamos a usar es una función propia de AppSheet que se llama len, ¿sí? Bueno, para tener esta de paso, ¿verdad? Para tener estas funciones incorporadas que te sugiera, lo que se hace es se instala un complemento de Google Chrome que se llama AppSheet Toolbox. AppSheet Toolbox, aquí está aquí. Y esto lo agregan bueno, yo tengo instalado, a usted le va a salir instalar. Bueno, eso entre paréntesis. Vamos a seguir. Len de qué cadena, de qué columna, de la columna que le llamé, a ver, me olvidé el nombre de la columna, vamos a buscar acá. Len this, ahí está, longitud cadena, perdón, longitud cadena. O podemos referirnos simplemente a this, ¿sí? Entonces la longitud de esa cadena no tiene que exceder 10. Entonces vamos a ponerle como límite 11. Tiene que ser siempre menor que 11. O sea, hasta 10 él te va a aceptar. Vamos a guardar esta propiedad. Done. Y vamos a darle guardar acá arriba. Entonces el primer ejercicio vamos a probar ahora. Vamos a ir probando de a poco, ¿sí? Por ejemplo, 12, 15, 14. Si yo le doy clic afuera, está todo bien. Ahora le voy a agregar 2, 3, 4 números. Todo bien, pero si introduzco otro número más y quiero seguir cargando datos, me va a decir esta entrada es inválida, ¿sí? Esos mensajes, por supuesto, yo puedo ir personalizando aquí, ¿verdad? Le pongo error o el mensaje que yo quiera. Bueno, el primer ejercicio ya está, se refería entonces a limitar la longitud de cadena. Vamos entonces al siguiente, que se refiere al intervalo. Supongamos, vamos a poner primero de p número, ¿verdad? Que yo introduzca por ejemplo, unas estaturas de personas, por ejemplo. Vamos a ver, yo voy a introducir peso en centímetros y voy a guardar este cambio aquí en decimales, ¿verdad? Y yo quiero limitar no el peso, la altura de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, una altura que yo registre, supongamos, pongo en centímetros, por ejemplo, Shaquille O'Neal tiene 2 metros 16, entonces serían 216 centímetros. Pero ¿qué pasa si yo sin querer pongo así? 2165 centímetros, sería como poner 21 metros de altura, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es ponerle un intervalo, ¿verdad? Para eso lo que vamos a hacer es poner un límite inferior y un límite superior. Por ejemplo, la altura del intervalo tiene que moverse tiene que ser superior a 20 centímetros, vamos a ponerle, inferior, this. También puedo usar menor o igual sin problemas. Vamos a usar aquí menor o igual a 300. Entonces
esta condición me falta un cierre de paréntesis aquí del AND y ya tiene que quedar. Entonces el valor que yo escriba tiene que estar en ese rango entre 20 y 300. Vamos a probar entonces eso, guardar, DOM, y guardar aquí arriba, control más S. Bueno. Vamos entonces a probar la columna intervalo. Por ejemplo, si yo pongo 15 y pongo el enter afuera, me dice la entrada es inválida porque el rango tiene que ser de 20, ¿sí? Por ejemplo, 20 también va a ser inválido porque yo le puse rango mayor que 20. 21, por ejemplo, sí va a entrar. 300 va a entrar o no, sí va a entrar porque yo le puse data validity, no era esa columna, perdón, era la intervalo. Le puse menor o igual, por eso este igual incluye al 300. Por supuesto, si pongo 320 ya me sale de rango. ¿Está bien? Entonces el segundo ejercicio que tiene que ver con los intervalos. Vamos al tercer número, la tercera validación, que sería para el múltiplo. Supongamos que yo tenga que introducir solamente múltiplos de 5. ¿Verdad? Yo pongo el número 27 y me tiene que salir un error porque 27 no es múltiplo de 5. Entonces, para garantizar, ¿verdad?, que yo sea múltiplo de 5, yo le puedo poner una validación en la columna múltiplo. Para eso vamos a data validity, valid if, y vamos a tipear lo siguiente. Otra vez una función incorporada de AppSheet que te da el resto de una división. Entonces, usar mode. Mode, ¿qué columna? This. Se refiere a la columna múltiplo. Es lo mismo que poner múltiplo. El resto de dividir 5, ese número con 5 tiene que ser 0. Entonces, si repasamos los conceptos aritméticos, ¿verdad? Cuando el resto de dividir un número por un factor, por otro número, si el resto es 0, quiere decir que la columna es múltiplo de 5, ¿sí? Bueno, mod as invalid múltiplo. Mod, a ver qué le puede pasar aquí. Mod. Vamos a usar múltiplo. Ya, entiendo. Perdón, vamos a guardar esto. Down. Y vamos a ponerle el tipo número. ¿Está? Número y guardamos. Perdón, justo coincide aquí. Control S. No, esto. Perdón, ahí guardamos el cambio. Y sí, ahora sí aceptó la fórmula, ¿verdad?, de mode. ¿Por qué? Porque el tipo de columna no había establecido antes. Perdón. Entonces, repasando. El resto de dividir el número entre 5 tiene que ser 0 para que sea múltiplo de 5. Vamos a probar. DOM. Aquí. Por ejemplo, yo pongo 48. Error. 54. Error. 60. Sí. 80. Y 1. 1580. Sí, entonces múltiplo de 5. ¿Está bien? Entonces la tercera validación también se pudo lograr. Igual aquí, repasando un poquito de esta parte, pueden ponerle this, ¿verdad? O aquí es lo mismo. Guardar, DOM y guardar. Y para chequear lo que acabamos de
afirmar, pues hay que verificar. 15, ok, 16, no. Bueno, ahora vamos a la cuarta validación, ¿verdad? Que vamos a tratar la columna es número. El objetivo es no introducir caracteres alfabéticos en un tipo de columna una columna que tiene que ser solamente integrada con caracteres numéricos. Por ejemplo, 1548 y se me va una L de repente ahí, o una L minúscula. Entonces, para evitar introducir esta L minúscula como un 1, si se me va mal el teclado, entonces vamos a ponerle una validación que nos va a alertar de ese caso. Entonces, para eso vamos al diseño, la columna es número, y vamos a escribirle una validación. Bueno, lo primero, usamos una función number, que es una función incorporada de AppSheet, y le ponemos entre paréntesis lo habitual, que es this. Es decir, me va a comprobar si esta validación resulta lo siguiente, que number comprueba si la columna contiene números. Si la columna contiene un carácter alfabético, él ya me va a tirar un vacío, un carácter vacío. Entonces vamos a ponerle, o un carácter, sí, sería vacío. Vamos a poner entonces una función por fuera que sería if not blank. Ahí, ¿está bien? Entonces, si ese carácter aquí no es vacío, entonces esto me va a dar verdadero y me va a verificar de que no estoy introduciendo caracteres alfabéticos. ¿Está bien? Vamos a guardar este cambio aquí y también guardamos aquí. Probamos nuevamente. Es número, entonces si pongo 4852, tranquilo. ¿Qué pasa si se me va una U de repente ahí? Nada que verlo, una U. Y entonces él me advierte de que hay hay un carácter alfabético, ¿sí? En este caso, estas entradas lógicamente podemos ir eh, personalizando, como ya he dicho anteriormente. Entonces, si es número, todo tranquilo, ¿sí? Vamos al último caso, que es el de una columna no duplicada. ¿A qué se refiere esto? Estamos entonces que aquí no hemos registrado nada, ¿está bien? Pero vamos a hacer una prueba, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a cargar entonces un ejemplo completo. Por ejemplo, longitud de cadena. Este me limitaba a 10. 158, está todo bien. Este me limitaba entre 20 y 300. 150, entra. Múltiplo, 150, entra. Múltiplo de 5. Vamos a dejarlo que todo sea 150. 150. Es número, 150. También pasa la prueba porque es un número. Y no duplicado, vamos a ponerle, para variar un poquito, vamos a ponerle A7. ¿Está? Entonces guardo esto. Y aquí se guardó 150, 150, 150, 150, A7. Bueno, el ejercicio que vamos a hacer ahora para el quinto caso sería lo siguiente. Que si yo quiero volver a cargar un registro, esto puedo repetir, pero evitar de nuevo escribir A7 porque ya está cargado un registro donde una columna tiene el valor A7 en la columna no duplicado. Entonces vamos a trabajar en eso. Vamos a la columna 7, vamos a Data Validity y vamos a escribir una validación que va a permitir contemplar este caso. Para eso lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a poner un contador, o sea que me cuente si el select de la tabla, a ver, un poco tabla se llamaba lista, creo, sí, lista, y entre corchetes aquí
pongo el ID de la tabla. ¿Cuál es el key de la tabla? Perdón, sería ID. Donde la columna no duplicado sea igual a this row no duplicado. ¿Está? Entonces, este conteo, hasta ahí es una expresión que todavía no afirma nada, no es una ecuación, digamos. Tiene que ser 0. ¿Está? Si eso se cumple, entonces me está verificando, ¿verdad?, de que no hay duplicados. Si es 1, quiere decir que existe por lo menos un duplicado. Entonces guardo esto, guardo y guardo arriba. Vamos a probar entonces este. Recordemos que tenemos un registro. Esto vamos a pulir después en la vista. Vamos a ponerle longitud de cadena, por ejemplo, 1.4, 1.5, 1.6, 1.023. Entró estos. Pongo un 7 más. Pongo 8. Ahí ya le limita a 11. Porque ahí sí. Intervalo 180. Múltiplo 25. Es número 1483. No duplicado. Entonces pongo A5. Está todo bien. ¿Está bien? Porque A5 no es igual que A7. ¿Por qué pasa si le pongo A7? Me advierte de que ya hay un duplicado. O sea, de que hay un error, ¿verdad? Como repito, esto podemos ponerle mensajes, ¿no está?, personalizados aquí. Por ejemplo, este valor en la base de datos. Corrija el valor. ¿Qué sé yo, verdad? Expresiones que alerten de que ya se está cometiendo. Esto es en caso de las columnas sean que sean de crucial interés, el no duplicar los números de cédula, por ejemplo, ¿sí? Entonces A7 y te sale un mensaje personalizado, ¿sí? Entonces con esto, ¿verdad?, estamos cubriendo los casos, 5 casos de validación